Hoy en Yo Claudio. Daniel Urresti fue acusado como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Como nosotros estamos promoviendo mucho el tema de valores y principios, cuéntenos en qué quedó la denuncia que le hicieron a usted, una denuncia muy seria acerca de un asesinato. Inclusive. Ahora, la cantidad de pruebas sobre mi inocencia, pruebas documentales, no dichos ni testimonios, sino pruebas documentales, la cantidad de pruebas documentales que he presentado sobre mi inocencia es tan abrumadora que yo no dudo que dentro de un mes lo que va a pasar es que me absuelvan, ¿no? O sea, todavía no está resuelto el tema. No está resuelto, se resuelve en un mes, que es importante porque ya al fin voy a poder quedar libre de esto que realmente no se lo deseo a nadie. Son 11 años de mi vida que estoy en este problema sin tener nada que ver con el asunto. Yo Claudio, la verdad por delante. Daniel Urresti, exministro del Interior y actual candidato a la alcaldía de Lima, fue acusado como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en Ayacucho el 24 de noviembre de 1988, y hoy estará en Yo Claudio en una candente entrevista. Bueno amigos, seguimos aquí con el programa, gracias por la sintonía. Está con nosotros el general Daniel Urresti, hoy precandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, ex ministro del Interior, y es un gusto tenerlo aquí. Un aplauso de bienvenida al programa. Gracias por darnos el gusto de que usted esté aquí hoy día. No, muchas gracias más bien a ustedes por la pudiendo invitación. haber visitado otros programas, porque usted está muy requerido ahora últimamente por su candidatura. Bueno, sí, pero es importante realmente llegar a todo el abanico de electores. Creo que una de las cosas importantes de esta campaña es hacer llegar nuestras propuestas a todos los ciudadanos de Lima. Bueno, como nosotros estamos promoviendo mucho el tema de valores y principios, cuéntenos en qué quedó la denuncia que le hicieron a usted, una denuncia muy seria acerca de un asesinato, inclusive. Bueno, a ver, para que muy quede resumido, limpio, porque la prensa no ha hablado mucho del tema. Muy resumido, tengo 8 años de investigación. Este es un suceso del año 88. El 2007, casi 20 años después de este suceso, comienzan a investigarme a mí. Después de 8 años de investigación, estoy en un juicio oral que ya lleva un poco más de 3 años, y la sentencia, la sala debe pronunciarse en un mes. Ahora, la cantidad de pruebas sobre mi inocencia, pruebas documentales, no dichos ni testimonios, sino pruebas documentales, la cantidad de pruebas documentales que he presentado sobre mi inocencia es tan abrumadora que yo no dudo que dentro de un mes lo que va a pasar es que me absuelvan, ¿no? O sea, todavía no está resuelto el tema. No está resuelto, se resuelve en un mes, que es importante porque ya al fin voy a poder quedar libre de esto que realmente no se lo deseo a nadie. Son 11 años de mi vida que estoy en este problema sin tener nada que ver con el asunto. General, nosotros tenemos aquí un eslogan que se llama la verdad por delante, ¿no? Y estamos siempre, digamos, llevando a nuestro público a elegir correctamente. Estamos como un poquito cansados de más de lo mismo y más de los mismos también, ¿no? Una clase política que nos ha dejado realmente el país muy mal, no solamente en un tema, digamos, mediático ante el público mundial, sino que también realmente hay caos, la inseguridad, bueno, todos los temas que se manejan todos los días, que ya hasta nos cansan, digamos. Entonces, díganos usted sinceramente, muy corto, porque queremos realmente, al margen si el Palacio o el Ministerio de Justicia, para mí la injusticia peruana, porque para mí hay una injusticia en el Perú. Muy pocos jueces, contados con los dedos de las manos, son jueces justos.
Nosotros queremos creerle a la gente. Yo no soy un periodista, soy un presentador de televisión en estos momentos, empresario y pastor. Le puedo hacer la pregunta mirándole a los ojos. ¿Qué es lo que realmente pasó con esa acusación de asesinato? ¿Y qué es lo que usted puede decir al margen de los jueces, a la gente, al público, sobre ese asesinato? ¿Ocurrió, no ocurrió? Más o menos, es una acusación de locos. Bueno, el año 88, en 1988, yo era capitán del ejército y estaba sirviendo en Huanta, una provincia de Ayacucho. Yo era el jefe de la oficina de inteligencia. Lamentablemente, después del año 2000, cuando se supo lo que hizo el grupo Colina, etcétera, y al haber estado este grupo de asesinos alojado en el Servicio de Inteligencia Nacional, la gente inmediatamente... ¿A quién se refiere de grupos de asesinos, general? El grupo Colina. Ya, ok. Este grupo estaba alojado en el Servicio de Inteligencia Nacional y se vendió la idea de que eran un grupo de inteligencia, nada más alejado de la verdad. En la inteligencia no existen asesinos, salvo en las películas. La inteligencia lo que hace es buscar información sobre el enemigo, y las operaciones especiales de inteligencia consisten, por ejemplo, lo que hace la policía, que es lo vicio, o sea, observación, vigilancia y seguimiento. En ningún caso consiste en detener o asesinar gente. Este era un grupo de asesinos que, por algún motivo, lo habían alojado en el Servicio de Inteligencia. Desde el año 2000, dentro de del imaginario popular, quedó grabado esto. Así de inteligencia, ese es el que mata a la gente, nada más alejado de la verdad. Hago esta introducción porque es necesario, ¿no?, entender esto. Los famosos prejuicios, digamos. Sí. El año 88 asesinan al señor Bustíos, no se llegó a determinar quiénes fueron. Se acusa inicialmente al jefe de unidad y a un capitán Vidal Sanbento y al capitán Rogelio. Los llevan a juicio en el fuero militar, son absueltos, reclama los interesados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno se defiende en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado gana el caso, quedando archivado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año 2002, cuando, el año 92, cuando el presidente Fujimori cierra el Congreso, para regresar nuevamente a la normalidad con el Congreso Constituyente, etcétera, y democrático, entre las cosas que tuvo que aceptar de la presión internacional fue que se vuelvan a reabrir todos los casos de la zona de emergencia, e inclusive aquellos que habían sido ganados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, el año 93 se reabre el caso. El año 2001, con la Comisión de la Verdad, se hace vinculante con los casos que investiga, ¿verdad? Ya estaba reabierto este caso y ya estaba en investigación en la Fiscalía. Lo que hacen es volverlo a poner el tapete y acelerarlo. El año 2005 se inicia el juicio oral, el 2004 se inicia el juicio oral contra estos dos oficiales y son condenados a 17 y 15 años por el asesinato del señor Hugo Bustíos, ¿de acuerdo? Es decir, el año 2005 se condena a 2 personas por el asesinato del señor Hugo Bustíos. Algo que ya estaba juzgado fue otra vez. Sí. Okay. Bueno, estas 2 personas, tanto el comandante como el capitán, siempre dijeron que eran inocentes, que ellos no habían participado en esto, fueron a prisión, fueron a la Corte Suprema, le ratificaron la denuncia, fueron al Tribunal Constitucional, ratificaron la denuncia, y en esa circunstancia lo que le decían los abogados, cosa de la que yo me he enterado después, es que la única manera de que puedan hacer algo por ellos es que se revise el caso. Para revisar el caso tenía que haber pruebas nuevas, hechos nuevos. Basado en esto, el capitán Vidal Sanbento, ya en su segundo año de prisión, agarra y dice, ¿no?, yo
no fui, fue el S2. ¿Quién es el S2? Urresti. O sea, habló Cuando su pensamiento de él. él, ¿Por qué cree usted que lo acusa a usted? no, él no me acusa, él denuncia. O denuncia, El único que bueno. acusa es el fiscal. Lo estoy explicando. Ahora, no es que yo lo haya inventado. Cuando él, en este juicio, viene a declarar, porque fue testigo del fiscal, viene a declarar y le hacen la misma pregunta, ¿y por qué usted le Denuncia. echa la culpa a, por A qué Urresti. denuncia a Urresti? Entonces él dice, porque él era S2. Pero aquí hay algo importante. Cuando él hace esta denuncia, él dice claramente, yo no fui, fue Urresti. Ni siquiera dice mi nombre, sino fue el S2. Yo no fui, fue el S2. Ante esta manifestación ante un fiscal, se ordena que se comience una investigación hacia mi persona el año 2007. ¿De acuerdo? Voy a los abogados del ejército, que son los que me hacen conocer de esto. Yo me extraño y me dice, en ese tiempo era coronel, mi coronel, no se preocupe porque esto es jalado de los pelos. Una persona que está cumpliendo prisión por un asesinato dice, yo no fui, fue el S2. Tú debes haber estudiado lógica en algún momento, en la secundaria, qué sé yo, y creo que podemos recordar claramente que una tautología requiere que todos sus componentes sean verdad. Para que una oración completa sea verdad, tiene que ser verdad todos sus componentes. Si yo digo, yo no fui, fue el S2, para que sea verdad, tiene que ser verdad, yo no fui, fue el S2. Los abogados con eso me convencieron, me dijeron, no pueden tomar solamente una parte de la declaración como verdadera para investigarlo e ignorar la primera parte, porque en ese caso, ¿qué hace el preso? Bueno, todo me pareció lógico. ¿Y por qué no lo dijo antes, digamos, no? No, es que todo eso... A ver, la lógica no va con la justicia, ¿me entiendes? A ver, esa era la principal... Me imagino que debe ser muy cansador para usted. Sí, son 11 años que estoy en esto, pero... Está Lo bien, que pasa... Está bien, aclarémoslo. Sí, porque tenemos Vamos. que aclararlo, mire... Es que voy a eso. Extendemos Muy bien. el tiempo, no sea usted problema. La gente quiere creer en sus políticos, general. Perfecto, yo lo Por voy a eso es explicar. que yo estoy Me parece muy pidiéndole esa bien, te explicación. agradezco la oportunidad y seguimos explicándolo. Muy bien, para comenzar, la denuncia de alguien que está purgando condena no tiene mucho peso, salvo que hubiese dicho, yo no lo he hecho solo, a mí me ayudó fulano. Es diferente a decir, yo no fui, fue fulano, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya comenzamos mal. Número 2, durante todo el proceso, él en su defensa había dicho, yo he perdido, o sea, a mi esposa, he perdido a mis hijos, he perdido a mis padres por esta acusación donde yo soy inocente. Él ha estado investigado más de 20 años, está en juicio oral 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, si él manifiesta que ha perdido esposa, hijos, padres, su familia debido a este proceso, la pregunta que se caía de Madura es, ¿cuál es el vínculo que lo ataba a mi persona para que él, sabiendo que yo era el culpable, me haya, ¿cuál es la palabra? Me haya protegido, no haya dicho la verdad durante más de 20 años, ¿verdad? Entonces, claro, ese vínculo tenía que ser mucho más fuerte que el vínculo que le une a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Yo lo que hice fue demostrar que a lo largo de nuestra carrera, nosotros solamente habíamos coincidido ese año en Guanta y que él ni siquiera habíamos estado en el mismo cuartel porque él había estado en una base. Es decir, yo no tenía vínculos de amistad con él. Pero ¿por qué él dice que usted fue o que fue el S2? ¿Por qué? Bueno, ¿Estuvo en el disparo? ¿Estuvo en el momento? No. ¿Por qué dice eso? Lo voy a repetir, pero desde otro ángulo. Hace un momento lo dije, ¿qué es lo que ha dicho este señor en el juicio oral cuando vino como testigo? Ha dicho lo siguiente. Yo estaba desesperado porque ya llevaba 2 años preso y yo soy inocente. Yo no he matado a nadie. Y era una injusticia tremenda. Ya en la Corte Suprema habían ratificado la sentencia en el Tribunal Constitucional. Mi abogado me decía que la única manera era lograr que revisen el caso. Y para que revisen el caso había que tener un hecho nuevo. Lo único que se me ocurrió a mí fue mentir, que yo no he sido, que ha sido otra persona. Y le pregunté al juez, ¿y por qué
justamente al señor Urresti. No es al señor Urresti, sino porque al S2. ¿Y por qué al S2? Porque en el 2007, los que habían trabajado en inteligencia se creía en el imaginario popular de que eran asesinos. ¿Me entiendes? Okay. Entonces yo dije el S2. Pero no usted porque se sea Urresti. ratifica después diciendo que mintió. Es lo que usted está diciendo. Él en el juicio ha dicho claramente que él mintió. Tan es así que se desesperó el fiscal y le pidió prisión preventiva para él. Y él dijo, bueno, yo he venido aquí a decir la verdad. Y esa es la verdad. Okay. Ahora, si eso ya se solucionó, ¿por qué se demora tanto en darle, digamos, un buen juicio a usted y que ya quede libre el asunto? porque un juicio tiene una serie de etapas y no se puede saltar en ningún momento. Es más, el mismo fiscal no puede decir, ¿sabe qué? Yo ya aquí me rindo, yo ya me retiro, no quiero presentar acusación, Claro. o retiro mi acusación. Ni el fiscal lo puede hacer, hay que cumplir con todas las etapas del juicio, número uno. Número dos... confirmar todas las pruebas aún de su ratificación, vamos a decirlo así. Claro, el juicio tiene etapas que no se pueden saltar, hay que llegar hasta el final. Pero podemos inclusive ahondar más en esto. A mí me investiga la fiscalía, después me investiga el juez instructor, terminan los 8 años de investigación, que no tenía que ser 8 años, pero demoró 8 años la investigación, y viene el auto apertorio, que viene a ser un documento donde ellos, de alguna manera, lo que hacen es decir su punto de vista, ¿no? A qué conclusión han llegado. Y la conclusión que había llegado tanto el fiscal como el juez instructor, a pesar de todas las pruebas que yo había dicho, es como que esto que lo resuelva más adelante, ¿no? Entonces era que yo era el autor material, o sea que yo había disparado, que yo había puesto un explosivo en el cuerpo de Bustillos. Muy bien, llega aquí a la Fiscalía de la Nación y nadie sabía nada, ni nada, mejor dicho, todo el mundo sabía, pero no le interesaba, porque bueno, yo no era un personaje público. Apenas me nombraron ministro, las ONG de siempre, de derechos humanos, entre comillas, pues saltan, ¿no?, hasta el techo y dicen, han nombrado un ministro que está siendo investigado por asesinato. Y se desata toda la parte mediática. El fiscal, después de un año de revisar el expediente, y no lo hace solamente el fiscal, porque el fiscal superior tiene pues 50 personas trabajando para él. Después de revisar minuciosamente el expediente del fiscal superior, presenta acusación, pero de la siguiente manera. Dice, en toda la investigación que ha hecho la Fiscalía y el juez instructor, no encuentro yo un solo indicio que pueda confirmar que el señor Urresti fue el autor directo o material de este asesinato. Sin embargo, dice el fiscal, yo como fiscal superior sí puedo variar la acusación, ¿no?, de la investigación. Por lo tanto, yo he concluido en que el señor Urresti sí puede ser autor mediato de este asesinato, porque él o dio la orden, o transmitió la orden, o tenía que conocer el hecho. ¿De acuerdo? Ese es el presupuesto. Y me acusa por autor mediato. La sala acepta la acusación y yo inicio un juicio que debió terminar en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, el día que le tocaba al fiscal reafirmarse en su acusación o retirarla o ampliar la acusación, el fiscal, mediante argucias, ¿no?, que son largas de contar, pero en fin, él dice, no he podido demostrar la autoría mediata después de casi 3 años, pero ahora sí quiero acusarlo por ser autor material. Entonces me vuelven a cambiar. ¿Había una politización de parte de ese juez? Bueno, la verdad... Porque imagínate lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, bueno, pero es la realidad, en octubre... Pero bueno, usted es un político, ¿había politización o no? Es que es muy porque arriesgado. de eso estamos así como cancha. Es muy arriesgado. Todos los jueces son politizados. En mi opinión, sí te puedo decir que pienso que hubo eso, en mi opinión. Lo que no significa que yo esté afirmando, porque para afirmar una cosa de estas tienes que tener las pruebas y no las tengo. Pero usted opina que sí, en mi opinión sí. Yo también opino lo mismo. Muy bien, entonces en octubre del año pasado me cambian nuevamente la acusación 180 grados, ¿no? Ya no soy mediato, sino que ahora
después de 8 años de investigación y casi 3 de juicio oral, ya se convencen que puedo ser autor material. Por lo tanto, cambian la acusación, hacen un artilugio ahí y finalmente la sala acepta el cambio de acusación e inicio un nuevo juicio en octubre del año pasado. Lógicamente, que cuando hablamos de autoría mediata la cosa es mucho más subjetiva y se pueden utilizar una serie de elementos de juicio para tratar de demostrar que efectivamente soy autor mediato. A pesar de eso, no pudieron. Ahora que dicen autor material, o sea que yo disparé, ya no es pues con cosas subjetivas, tienen que haber pruebas al panzo. ¿Y las han encontrado? No. No, absolutamente no, no hay una sola prueba, no hay un hecho nuevo, no hay nada nuevo. Es exactamente la misma situación y los mismos hechos. No hay hechos nuevos. Lo que han hecho es presentar una testigo que ha mentido a todas luces. Lo que ha hecho mi defensa es, para cada frase, cada palabra y cada mentira que ha dicho este testigo, presentar documentación que demuestra que efectivamente ha mentido, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y queda claro entonces, a ver, díganme por ejemplo en qué ha mentido. Vamos a ver. Este testigo, como base para decir que me reconoce en el lugar del asesinato, ¿sí? Ella dice, yo lo reconozco porque al señor lo conocí cuando en el año 88 fuimos a construir el muro perimétrico del cuartel. ¿Ok? O sea, la base de toda su acusación dice, yo lo conocí porque en el año 88 estuvimos construyendo el muro perimétrico. En otro tiempo, en otro momento, en otra situación. Entonces ahí fue que lo conocí. Y efectivamente yo en el año 88 estuve ahí. El gran problema está en que ese muro perimétrico lo construyeron en el año 85. ¿Y cómo lo he podido probar? Con artículos del mismo Careta, escrito por Abilio Arroyo, el periodista guantino, que hace una descripción del muro perimétrico y de los torreones del año 85. Entonces, ¿quién miente? Está testigo que dice que el año 88 ella estuvo entre los constructores del muro. Entonces, en el año 88 no se construyó el muro y por lo tanto no me ha podido conocer. Segundo, ella manifiesta que fue al cuartel no porque quería, sino porque era autoridad. ¿De acuerdo? Pero esta señora, entre otras cosas, ha sido en esa época una terrorista activa, el 88. Ella se arrepiente el año 93, después de que cae Bimael y todo. O sea, ha estado entre las últimas en arrepentirse, se acoge a la ley de arrepentimiento y le perdonan todo. ¿De acuerdo? Porque así era la ley de arrepentimiento. Vive en Guanta y la gente pues la odia porque era terrorista, tienen temor. Y yo he tenido que viajar muchas veces allá para conseguir pruebas. Los vecinos me dicen, ella nunca ha sido autoridad. Le digo, sí, pero ese es dicho, yo quiero la prueba. Me dice, nosotros hemos tenido un libro de actas y eso lo tiene que tener alguien. Nos vamos a reunir, lo vamos a conseguir. Después de un mes me llaman y me dicen, hemos encontrado el libro de actas. Voy y efectivamente me entregan el libro de actas. Que demuestra que no era una autoridad. Un libro de actas donde están las asambleas en que se eligen las autoridades del año 82 al 93. Y el año 88, en principio, ningún año fue autoridad. Nunca. Y el año 88 menos. Otra mentira al canto. Yo fui al cuartel porque era autoridad y estaba obligada. Mentira, no ha sido autoridad. Y en fin, así podemos ir desmenuzando una por una todas sus mentiras y todo con documentos. ¿Y ella, al asegurar de que es una testigo, es porque ella vio que usted disparó? Ella manifiesta que fue testigo. O sea, vio que usted disparó. Eso es lo que dice ella. El gran problema acá... Pero eso lo has podido, digamos, lo has podido confrontar, así como el hecho de que no era, claro, que no era líder y que no le había conocido en aquel... Para comenzar, ¿lo has podido confrontar? Para comenzar, el año 88 ella era terrorista. Y eso lo has podido probar, por supuesto, porque nosotros hemos pedido que la sala oficie a la DIRCOTE para ver si es cierto. Y la DIRCOTE envió el documento donde dice, la señora fulana se acogió a la ley de arrepentimiento el año 94. Lo que significa que antes de ese año ella era una terrorista activa, tal como lo han declarado todos sus vecinos. Entonces, el año 88, ¿de qué ha sido testigo ella? Del año 88 al 2015, ¿cuántos años han pasado? ¿Por qué recién aparece? Y yo te voy a decir por qué.
porque las ONG de derechos humanos, en este caso el Comiset, la Comiset que está llevando el caso, ellos lo que les interesa es la sentencia, o sea, que haya sentencias, así seas culpable o inocente, es lo que menos les importa. La condena es lo que les interesa, porque la condena es la que les permite a ellos seguir recibiendo dinero del exterior. Ahora, yo soy una presa muy apetecible, general del ejército, he luchado contra la minería ilegal, ministro del Interior, político conocido, ¿qué más? Pues imagínate, que me condenen a mí, así sea inocente, pues es un porotazo para ellos. Bueno, entonces vamos a esperar lo que diga la justicia. Lo que va a decir la justicia se va a conocer en un mes. Y te adelanto, yo debo salir absuelto por la calidad y la cantidad de pruebas documentales que he presentado. ¿De acuerdo? Las dos pruebas que te he mencionado son dos de un gran bloque de pruebas documentales que hemos obtenido y que hemos presentado y que garantizan mi absolución. Pero poniéndonos en el extremo, digamos, opuesto, que solamente se podría dar en otro sistema solar, qué sé yo, en un mundo paralelo, supongamos que me condenan. Yo voy a estar presente en la lectura de mi sentencia. Normalmente a la lectura de la sentencia no va la gente porque se escapa, ¿no? No, yo aquí lo digo y lo aseguro porque soy un ciudadano. O sea, ¿usted está seguro que lo va a estar absuelto? Yo soy un ciudadano. Y si no, lo van a meter preso. Está bien, pues, está bien. Yo confío en la justicia y si la justicia se equivoca, tengo para reclamar en el todavía Pero ya adentro, ustedes de adentro. Claro, pero a ver. O sea, está dispuesto a enfrentarse a todo eso. Vivimos en una democracia, y esta democracia solamente funciona si los ciudadanos nos sometemos a los poderes del Estado, ¿de acuerdo? Entonces yo soy muy respetuoso de mis obligaciones y mis derechos. Dentro de mi derecho está defenderme y dentro de mis obligaciones someterme a la justicia. Y yo lo voy a hacer. El día de la lectura de sentencia, el día que se pronuncie en la sala, yo estaré ahí. ¿Qué día es eso, señor general? Un mes. El día todavía no lo sé, pero ya en 4 semanas. Entonces estaremos atentos para eso. Pero te quiero adelantar una cosa. En el supuesto negado de que me sentenciaran, no se preocupen que yo en ese momento, pues, abandono la postulación a la alcaldía y me voy a dedicar solamente a seguir con mi caso. Okay, eso no Vamos a ir a una pausa. Normalmente nosotros tenemos un espacio, digamos, para las entrevistas corto para viralizarlo en internet, pero creemos a los seguidores de Yo Claudio que tener al general Urresti aquí muy conocido, posiblemente podría usted llegar a ser alcalde de Lima, bueno, yo lo doy por sin ningún problema. Entonces vamos a dar todo el espacio que sea necesario, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con usted para ya hablar de otros temas de la candidatura y también del tema de la minería. Regresamos con el general Urresti. Conviértete en propietario de la nueva ciudad. Sé dueño de la nueva Lima. Hola. Mi nombre es Gonzalo Iwasaki y le doy la bienvenida a su nuevo estilo de vida, la Nueva Lima. Lima, nuestra ciudad capital, está muy tuburizada, desordenada y necesita crecer inteligentemente. Y muchos ya saben que se está construyendo una nueva ciudad, a la altura del kilómetro 120 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia. Ahí nace la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú, con un 40% de áreas verdes para que usted disfrute de un nuevo estilo de vida. Pistas amplias para transitar, transporte público inteligente y el tren de cercanías que el gobierno está proyectando en su primera etapa de Lima a Cañete. La Nueva Lima le ofrecerá a usted y su familia condominios verdes, hermosos, con lotes de 500 metros cuadrados para que pueda disfrutar su casa con un 50% de áreas verdes. También tendrá a su alcance en esta nueva ciudad colegios y universidades para sus hijos, centros comerciales y modernos street markets, donde podrá comprar lo que quiera a un paso de su casa. En esta ciudad contaremos con un moderno centro financiero y de negocios, área de esparcimiento, un clúster gastronómico, clínicas, zonas deportivas y un Lima Lands, que es como un parque estilo Disney. Esta es la mejor inversión de su vida, no solo por el precio,
sino porque usted y sus hijos podrán disfrutar de un nuevo y merecido estilo de vida. Boulevard Comercial, un moderno mall con la combinación de ubicación, seguridad, buen ambiente, comodidad, excelente servicio, restaurantes, patio de comidas, juegos para niños, cines, teatros, una gama de tiendas reconocidas a nivel nacional e internacional. Y estacionamientos inteligentes. Llámenos ahora mismo al número de teléfono que aparece en su pantalla y coordine su visita a nuestras oficinas, que están en Víctor Andrés Belaúnde 280, séptimo piso, San Isidro, pasando la iglesia de Virgen del Pilar y a media cuadra del Swiss Hotel. Ya lo saben, inscríbase con $100, separe su lote y sea usted también dueño de la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Sola, construyendo un Perú nuevo. Querida Emilia, volví a pasar esta mañana para saludarte. Supongo que estarías atrasada. Pasaste corriendo a mi lado. Al mediodía, creí que podríamos pasar un rato juntos o caminar, tal vez. Pero estabas ocupada con tus amigos. Y lo entiendo. Aún así, quería que supieras que te extrañé. Cuando llegó la noche, traté de que me notaras de nuevo. ¿No fue maravillosa esa puesta de sol, Emilia? Los colores que te gustan. Pero tenías otras cosas que hacer. Y lo entiendo. Y aunque no me invitaste esa noche más tarde, pude sentir tu soledad, tus temores. Oí el clamor de tu corazón, Emilia. Es sencillo, en verdad. Es que te amo. Por eso es que traté de hablarte a través de la gentil brisa que soplaba por tu ventana y esos suaves rayos de luz que caían en tu mejilla. Y quiero que sepas que aunque no tuviste tiempo para mí esta mañana ni en la noche, cuando te despiertes mañana, aún estaré aquí, esperando que hoy día tengas un tiempo para mí. Siempre te ama tu amigo Jesús. Puedes alcanzar al universo entero. Puedes buscar por todos los tiempos, pero nunca encontrarás a nadie que te conozca y que te ame más que Jesucristo. ¿Quisieras conocerlo hoy? Llama o escribe al Club 700 hoy. Esta semana en La Pepa, medidas desesperadas. Señor Vizcarra, el Perú necesita saber qué fue lo que habló con Keiko Fujimori. En la política de Claudio Sola, analiza todo acerca de la reunión secreta entre Vizcarra y Keiko. En La Voz del Ciudadano, Raúl González nos lleva a descubrir cuál fue la primera mentira para el país. En la dosis semanal de nuestro director Pablo Bertolini, analice todo acerca de las elecciones municipales que ya se acercan. En Con el Mazo Dando, Humberto Pérez nos explica todo acerca del viejo ciclo. En Las Verdades de Antero Flores Arauz, conozca todo acerca del indulto y lesa humanidad. En la editorial de Dante Ramos, conozca la historia del ex general Edwin Donaire. En Las Voces Disidentes, Carla Quesada nos presenta las sorpresas políticas tras la fiebre del caso Guerrero. Y Otoniel Pardo nos enseña las diferencias entre el humanismo secular y el humanismo cristiano, parte 1. En El Mundo Hoy, Rebeca Zavala analiza la segunda oportunidad del dictador Maduro. En Hablando de Economía con Charles Philbrook, entérese todo acerca del brillo bíblico. En Luz, Cámara y Acción, Camila Vargas nos presenta a Lima Plural Project y a los músicos que han sido premiados. En el closet de la moda, aprenda qué usar cuando no sepa qué ponerse. En Con las Manos en la Masa, Carl Smith nos enseña a preparar unas exquisitas croquetas de atún. En la página de los fanáticos del fútbol, Juan Carlos Chelge nos presenta el perverso juego de la FIFA. En la página de los hackers, Twitter añade el modo nocturno. En El Doctor en Casa, descubra los nuevos tratamientos para la migraña. En Dios no está muerto, Benito Icaya rinde homenaje al Estado de Israel por su 70 aniversario. En Emocionalmente Bien, Marcela González nos muestra el mayor poder del hombre.
Ya muchos están comprando, ya muchos son dueños de La Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Basta de mentiras y medias verdades. Lee tú también La Pepa, el semanario que todos los peruanos prefieren. Reclámalo en tu kiosco favorito, a solo un sol. Mañana no deje de ver en Yo Claudio. El pueblo está harto de maltratos, de años y de años. Pueblos maltratados, maltratados por sus gobernantes. No solamente abandonados, en fin, solamente fueron abandonados, maltratados. ¿Por qué? Porque existen leyes malas, leyes que quieren simplemente los gobernantes cumplir, porque la ley lo dice. Está claro que Lima tiene que crecer verticalmente teniendo en cuenta, número uno, el tráfico que está tan difícil, la capacidad de estacionamientos y que no nos ocurra como en otras ciudades donde es muy difícil tener un vehículo porque no tienes dónde cuadrarlo. Yo Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Bueno, seguimos aquí con el general Urresti, aquí en Yo Claudio. General, siempre respetando yo las Fuerzas Armadas, sobre todo usted del Ejército, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, mi padre también es del Ejército. Ah, mira, qué bien. Teniente Coronel Pedro Sola Castro. Ah, caramba. Ok. Dale mi saludo. Bueno, con mucho gusto. General, vamos a hablar antes de la candidatura del tema de la interdicción que usted perfecto. ha hecho. Sí. Con los, en mi opinión, para mi manera de ver, de los mal llamados mineros ilegales. Yo he tenido, digamos, la oportunidad de conversar con muchos de ellos y ellos se han sentido totalmente, digamos, invadidos porque usted destruía todas sus maquinarias de que por muchos años ellos habían construido para poder sacar el oro de esa zona allá en la selva peruana, ¿no? En Madre de Dios. ¿Usted reventaba, o sea, usted era el hombre que dirigía la explosión de todas esas maquinarias? A ver, permíteme explicarte, este es un tema muy técnico y cuando estuve a cargo de la minería ilegal lo manejé como tal, como un tema muy técnico y jamás lo politicé y eso fue lo que marcó el éxito en esa lucha, éxito que después se abandonó, ¿no? Y ahora está nuevamente pues depredando la selva. Lo que me gustaría saber es a qué llama usted éxito. ¿Éxito en qué sentido? Es lo que voy a explicar. ¿Haber destruido las máquinas de esta gente? Eso es éxito. Déjame que te explique. Ok, te escucho con mucho gusto. Cuando me nombran a mí alto comisionado para la formalización de la minería artesanal y la lucha contra la minería ilegal, lo primero que hice fue marcar la cancha y salir en todos los medios a explicar la diferencia entre lo que es un minero artesanal y lo que es un minero ilegal. Primera diferencia, la minería ilegal es aquella que se realiza en sitios donde está prohibido realizar la minería. ¿Qué dicen nuestras leyes? Está prohibido realizar minería en todo lo que son espejos de agua. O sea, en los ríos, en los lagos, todo lo que es un espejo de agua está prohibido. Está prohibido realizar la minería ilegal en la selva, está prohibido en las zonas protegidas. ¿De acuerdo? El que está realizando minería en esa zona, pues es un minero ilegal. ¿Qué es la minería artesanal? La minería artesanal es la que se realiza en zonas donde sí está permitido realizar la minería. La principal diferencia es que mientras la minería ilegal depreda y se realiza básicamente en espejos de agua, la minería artesanal es de socavón, es decir, es una minería donde se hacen los túneles en los cerros, etcétera, y se va extrayendo de ahí. Mientras el minero artesanal en estos socavones cuida el mercurio, lo recupera y lo reutiliza muchas veces, causando el menor daño al medio ambiente, el minero ilegal no le interesa cuidar ni recuperar el mercurio, lo mezcla con el agua permanentemente, causando una contaminación irreparable. Los mineros artesanales, lo que se buscaba era poderlos legalizar y la minería ilegal desaparecerla, o sea, que dejen de realizar esta actividad. En la minería artesanal
teníamos un grave problema porque el Perú está concesionado a empresas mineras o a diferentes operadores mineros. ¿Qué es una concesión? Recordemos que aquí en el Perú todo lo que está en el subsuelo es del Estado. Entonces yo quiero una concesión para explotar minerales de 500.000 hectáreas, por decir. Me dan a mí la concesión y yo por esa concesión tengo que pagar y hacer una serie de cosas y me dan un periodo de tiempo para que yo pueda explotar ahí. ¿De acuerdo? Es decir, el Estado me está asegurando que lo que está en el subsuelo yo lo voy a explotar. A pesar que ya está concesionado. No, el dueño de la concesión, el concesionado. Ya. Pero puede venir un minero, digamos, no, es que a eso voy. Un minero legal dentro de una concesión y sacar también. A eso voy. Entonces aquí hay un problema, porque si bien es cierto, me han dado la concesión del subsuelo, resulta que la superficie sí tiene dueños privados. Entonces acá tenemos a veces comunidades indígenas, ciudades, agricultores, qué sé yo, gente que vive sobre la superficie y que es dueña de la superficie. Entonces el concesionario dice, bueno, pues yo no tengo nada que ver con la superficie, yo voy a sacar del subsuelo. Ahí viene el primer problema, el primer enfrentamiento. Además de eso, este señor que tiene su chacra, ¿no? Un día se levanta y ve que en una parte de su chacra hay alguien haciendo un hueco, que viene a ser un minero artesanal. El minero artesanal entonces se enfrenta con dos personas, con el dueño de la superficie, lo que es propiedad privada, y con el dueño de la concesión. Normalmente, con el dueño de la superficie se pone de acuerdo y le dicen, mira, aquí no estás haciendo nada, yo voy a sacar del subsuelo, te pago mensualmente tanto, ¿qué te parece? En el 90% de los casos llegan a un acuerdo con el dueño de la superficie. Ya, perfecto, yo te dejo que entres aquí, que hagas tu hueco, que trabajes. Y me pagas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde es que no se ha logrado solucionar el problema? Con el dueño de la concesión. Porque el dueño de la concesión dice un ratito, yo tengo esta concesión y es responsabilidad del gobierno asegurarme que nadie saque del subsuelo. Contigo yo no tengo que hablar. Ese era el gran cuello de botella, el gran entrampamiento, porque no hay ley que pueda obligar al concesionario a firmar un acuerdo con este señor. Pero en eso, con mesas de diálogo, etcétera, se iba avanzando. Por otro lado, los mineros ilegales, el mejor ejemplo creo que es en La Pampa, en Madre de Dios, ¿de acuerdo? La Pampa, ¿qué es lo que sucede en Madre de Dios, en esta zona? El primer ministro del Ambiente, discúlpame que no me pueda acordar el nombre de este peruano tan ilustre, que estudió mucho el tema de la selva, el medio ambiente, fue el creador del Ministerio del Ambiente. Lamento mucho no acordarme su nombre, pero él, en los estudios que hizo, determinó que en la selva había una especie de corredores donde se venía ya explotando el oro. Entonces él dijo, mira, esto ya no se puede retroceder, entonces hagamos una cosa, estos donde ya están, ya aprobémoslo, ya en esos corredores que exploten el oro. Y era espejo de agua, zonas de espejo de agua. A eso voy. Ese es el corredor minero, ¿de acuerdo? ¿Pero era espejo de agua o no era? Es que te voy a explicar, Okay. Te voy a explicar, muy bien. Entonces, ahí en ese corredor podían ellos explotar. Supongamos que yo vivo ahí y yo tengo efectivamente, soy dueño de 40 hectáreas, ¿de acuerdo? Y el río pasa, el río cruza mis 40 hectáreas. El río, ¿qué ancho tiene? 10 metros, 15, 20 metros, ¿sí? Y cruza mis 40 hectáreas por una esquina, etc. Entonces, esta gente podía explotar el oro, pero no en el espejo de agua, no en el río, sino en el resto de las 40 hectáreas. Pero ellos mañosamente decían, no, un ratito, el río está bien pues. El permiso que tú tienes no es para el río, porque ese es un espejo de agua, sino para las 40 hectáreas restantes. Pero claro, más fácil es en el lecho del río. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto en la selva? Hay que entenderlo. Durante miles, millones de años, las lluvias que lavan la montaña, la parte alta de los Andes, lo lavan y arrastran todos los minerales hacia la parte baja, particularmente Madre de Dios. Eso significa que en cualquier parte de Madre de Dios, en cualquier parte, si tú sacas los árboles,
vas a encontrar una especie de gresca, de arenilla, como la arena de playa. ¿Ya? Saca los árboles y vas a tener arena de playa. En cada tonelada métrica de arena puedes sacar aproximadamente 0.43 gramos de oro en una tonelada métrica. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo haces para sacarlo? Tienes que echarle agua y tienes que tumbarte los árboles primero. Primero tumbar los árboles. De ahí echarle agua, succionar ese barro, hacerlos de por otro, separar la masa y esa masa le echas mercurio y el mercurio hace que se separe el oro. Muy bien. 1 gramo, o sea, 0.43 no es suficiente, pues tienes que sacar siquiera 30, 40 gramos diarios y eso significa remover 40 toneladas. Entonces llevan el agua y en el primer hueco vamos a encontrar que finalmente se convierte en una piscina gigante, en una poza gigante. Sí, he visto la foto. Muy bien. Esa poza gigante, a pesar que se ponen buzo, etcétera, que llevan la manguera para seguir chupando, se sumergen, máximo 3, 4 metros y ya no pueden seguir aspirando. Entonces, ¿qué hacen? Dejan esa gran poza y saltan un poco más allá a hacer otra poza. Y entonces comienza una poza, más otra, más otra, más otra, más otra, más otra, y tenemos el fenómeno que tenemos toda la ribera del río. Miles de hectáreas. Y no están agarrando sus 40 hectáreas. Eso es lo que me está diciendo Claro. usted. No, y lo peor de todo es que se han ido a lo que se conoce como la Pampa, que eso está fuera del corredor minero. La Pampa no es zona del corredor minero y ahí la han depredado totalmente. ¿Era cierto Pero- que toda esa zona estaba ya concesionada, digamos, debajo de la mesa para una empresa No. norteamericana, como decían No. los amigos? No, esas son mentiras de la gente Bueno. para justificar. Pero lo que tienes que entender aquí... ¿Está es seguro que lo que usted me está diciendo, verdad? soy el experto en el tema, no creo que haya otra persona que conozca más que Sí, yo. porque nosotros hemos conversado con ellos. Ay, si conversa con el delincuente, ¿qué te va a decir? Pues, no, yo jamás. El delincuente te va a decir que no es delincuente. Ya. Pero donde- déjame explicarte ciertas cosas que me, Y que me has luego ya me comentado y que te gustaría quiero aclarar. conversar un poquito sobre eso porque No, pero te yo quiero... le entiendo, usted está muy bien, explicando muy bien el tema, pero hay que realmente solucionar el problema más que explotar esas dragas que tenían ahí, ¿no? Claro, pero ¿va? siga, por A ver, favor. vamos a ver. Hablemos de La Pampa o de Huaypeto, y donde están los varones realmente de la minería ilegal, donde, bueno, ya ni me acuerdo de los nombres de estas personas, pero que eran los verdaderos varones de la minería ilegal. Una de ellas se compró un rancho en España que le costó cerca de 80 millones de euros, para que tengas idea de los gustos que se daban. En fin, esto en La Pampa estaban depredando, era una zona prohibida y había que sacarlos. En La Pampa, en los campamentos, habían hasta 6.000 personas. Esas 6.000 personas eran semiesclavos. La mayor parte venían de Puno, de Cusco, etc. Esos son semiesclavos. ¿Cómo funciona esto? El verdadero minero ilegal es un tipo que está acá en Lima, que puede ser uno conocido, Peter Ferrari, ¿de acuerdo?, que tiene el dinero para invertir. Contrata entonces, él dice, yo voy a invertir ahí 20 millones y total, con eso recibo 500 gramos diarios. ¿Ya? Entonces, contrato yo 50 capataces. Un jefe de jefes, un capataz de capataces, bueno, y se van organizando así, es una organización criminal. Y los capataces a los obreros. Y el obrero es el que vive ahí, arma con palo, su plástico, vive ahí con su esposa, vive con sus hijos y está en ese ambiente contaminado todo el tiempo. ¿Cuánto le pagan diario? Le pagan 80 soles, 100 soles. Entonces dicen, bueno, acá 100 soles diario, son 3.000 soles, en ningún sitio me pagan 3.000 soles. Entonces por eso que yo estoy acá. Encima, la tienda, el prostíbulo, la cantina y todas las necesidades las proveen el mismo minero ilegal. Este es el que se lleva a la parte de León. Todos los que están ahí están sufriendo. Son semiesclavos. Pero entonces contra ellos no puedes irte. O sea, ellos a las finales son víctimas también. Entonces lo que nosotros hacíamos era ir y conversar con ellos y conversar y sacarlos. ¿Qué descubrí yo? Que para que funcione lo que es
La Pampa, funcionaba debido a que en el kilómetro 88 había ido creciendo de la nada un pueblo fantasma. Es decir, a alguien se le ocurrió, pucha, aquí en La Pampa necesitan un taller para motores y yo soy mecánico de motores, puse mi choza y le comencé a dar servicio. Vino otro taller, vino otro, vino un torno, vino otro torno, también necesitan comida, una tienda, le voy a vender Claro, ropa. se genera una economía ahí. por supuesto. Y los prostíbulos principalmente, ¿de acuerdo? Porque eso se gasta en la plata en esa zona. Muy bien. Entonces fue creciendo una pequeña ciudad que el alcalde le tenía miedo, había que, ¿cómo se llama?, incautar, tumbar todo, le tenía miedo, etc. En el tema de la minería ilegal participaban 14 entidades del Estado. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, Ocinermin, SUNAT, la Municipalidad, la Fiscalía, etc. 14 organizaciones que se reunían mensualmente en una comisión donde intercambiaban opiniones, tomaban su café y se volvían a verla dentro de 2 semanas. Y no hacían nada. No hacían nada. Cuando yo llego... Para que vea el público lo que pagamos con nuestros impuestos y no hacen nada. Bueno, cuando yo llegué, comenzamos a trabajar en ambas cosas. Tratar de formalizar a los artesanales y erradicar la minería ilegal. Para lo cual, comencé a establecer metas, cambié gente, hablé con el ministro, había gente que no quería colaborar, etc. Finalmente armé un equipo que tenía el mismo objetivo, vamos con todo. Cuando llegamos a estos sitios, y en Huaypeto y en algunas zonas que están más adentro, donde utilizan maquinaria muy grande, en Puno, en la parte alta, por ejemplo, esa maquinaria gigante, teníamos un problema. Decomisamos inicialmente, las juntamos en un sitio y esas máquinas estaban ahí 2, 3 meses, porque la acción de amparo, la acción de no sé cuánto y esto, el otro, el juez devuélvase. ¿Me entiendes? Bueno, mi general, el tiempo ha corrido. Yo le pido, por favor, si usted podría estar el día de mañana con nosotros para poder hablar seriamente de estos temas, porque creemos que hay que ampliarlo un poquito más. Bueno, amigos, gracias por estar en la sintonía y mañana estamos con Urresti aquí en Yo Claudio. Mañana no deje de ver en Yo Claudio. Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima, expondrá sus principales propuestas de campaña. El pueblo está harto de maltratos, de años y de años. Pueblos maltratados por sus gobernantes. No solamente abandonados, en fin, solamente fueron abandonados, maltratados. ¿Por qué? Porque existen leyes malas, leyes que quieren simplemente los gobernantes cumplir, porque la ley lo dice. Está claro que Lima tiene que crecer verticalmente teniendo en cuenta, número uno, el tráfico que está tan difícil, la capacidad de estacionamientos y que no nos ocurra como en otras ciudades donde es muy difícil tener un vehículo porque no tienes dónde cuadrarlo. Yo, Claudio, la verdad por delante.